Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideología. Como cada domingo, Cristian y yo vamos a estar analizando una película semanal. Como han podido ver ya en el título, esta vez toca nuevamente una película de superhéroes, que nunca nos cansamos de estas películas porque están llenas de ideología. Y bueno, antes de que Cristian nos hable un poco de qué trata la película, como en cada programa, mencionar que esto no es un análisis estético de la película, es decir, no vamos a ver qué tan bien estuvo hecha, sino que vamos a analizar las ideas que contiene como producto cultural de nuestro tiempo. Una vez dicho eso, Cristian, ¿nos puedes hacer el favor de mencionar esta complicadísima trama? Con muchísimo gusto. Como seguramente ya la mayoría sabe, es la nueva entrega del universo cinematográfico de DC, que es Blue Beetle. Y básicamente la cinta cuenta la historia del protagonista Jaime o Jamie Reyes, un joven que acaba de finalizar sus estudios universitarios, así que ahora busca la forma de encontrar, digamos, un propósito en su vida. Y es así como un día encuentra una antigua reliquia de biotecnología alienígena. Y esto que, digamos, es una especie de escarabajo, elige al joven, aunque ahorita vamos a hablar de eso, para que sea una especie de anfitrión simbiótico y de esa forma cambia su vida y la vida de la gente en su entorno, digamos. Y eso es la trama y pasan cosas, como yo diría, en casi todas las películas de superhéroes que ya llevamos un año aquí analizando ya, yo creo que fácil unas 6 o 7. Pero antes de hablar de la película, te quería preguntar si ubicabas antes del estreno de la cinta al personaje del Blue Beetle. No, en absoluto. Nunca en mi Ya vida somos había escuchado. dos. Ya somos dos. Obviamente creo que los dos no calificamos como geeks, es decir, como expertos en ese tipo de temas. Sin embargo, sí creo que por nuestro interés por ese tipo de productos culturales, más o menos estamos, no sé si leídos, pero vamos a decir informados sobre ese tipo de temas. Pero yo, igual que tú, jamás lo había escuchado. Y creo que eso ya dice mucho, porque me parece que estamos en un punto en el que ya se hicieron tantas películas sobre tantos personajes, ya sea de Marvel o DC, que en este instante ya se hacen películas de personajes, vamos a llamarlos de segundo grado, es decir, que no están tan conocidos, pero como ya se explotaron tantas marcas, ya se van a los de segunda línea y por eso nos enfrentamos a personajes que, a menos que seas geek, pues nunca los has escuchado. Y que además es bastante triste también incluso para las empresas, porque yo, según pude ver, o sea, esta película se supone que es considerada como el renacer de DC. Ah, sí. Porque además, eso también hay que decirlo, que fracasó en su lucha de películas de superhéroes con Marvel. Entonces, se supone que esta es así como el reinicio, el borrar de nuevo, iniciar todo, e inician justo con un personaje que no habíamos escuchado, con una trama bastante... bueno. Sí, creo que para iniciar, a mí, en, digamos, términos generales, me pareció una especie de collage de todas las películas de superhéroes que ya existen, porque vemos diversidad cultural y además se promueve desde su promoción esta cinta como la primera en la que el personaje principal, bueno, es de América Latina y de hecho se supone que sale de una familia mexicana. Y para comenzar, por lo menos con un tema mínimamente positivo, por lo menos, sobre todo al inicio de la película, se tocan algunos temas económicos y de precariedad de la familia del protagonista, que ahorita voy a profundizar porque aún así me parece un abordaje mistificador, pero por lo menos se muestra que esta familia tiene problemas no por su identidad, sino porque simplemente les falta dinero. Y eso, hay que decirlo, en el cine de Hollywood, sobre todo de esta índole, es bastante raro. Sí, eso es cierto, es bastante raro. Aunque, digamos, ya habíamos tenido con Marvel una protagonista mujer que también es latina, que tuvo sus aventuras con el Doctor Strange, ¿no? Ah, sí. Entonces, digamos, por lo menos no está primero, pero sí que no es coincidencia el hecho de que una salió hace un año y ahora está saliendo esta otra también, digamos, con el público latino, porque se está postulando, creo yo, se está posicionando ese tema como muy relevante en Estados Unidos, particularmente quizás se ve su relevancia en las elecciones, pero en este caso sí, incluso los productos culturales ya empiezan a
agarrarse de ese tema. Ya no es solamente, digamos, la población, digamos, afrodescendiente, sino ni tampoco solo las mujeres, sino ahora también los latinos, y si se pueden mezclar los tres, pues a ver qué sale, ¿no? El tema, digamos, económico de la casa, como lo mencionaste, a mí me parece como sumamente chistoso porque en un primer momento ellos se dan cuenta de que justo sus problemas son familiares por el tema del dinero, aunque primero siguen haciendo, digamos, este énfasis en la cuestión de la familia. Eso se sigue presentando aquí en Marvel y en cualquier otro producto cultural. Pareciera ser de vital importancia, pero en una familia mexicana es todavía más fuerte ese estigma, porque hay que decirlo. O sea, es como realmente estamos viendo más bien el estereotipo de familia mexicana como lo ven los yanquis. O sea, realmente es el prejuicio que tienen hacia las familias mexicanas. Entonces, esta cuestión de unidos, de que viven con la abuela, con tal, con no sé cuánto. Son medio escandalosos. E incluso la abuela fue revolucionaria, ¿no? Aunque eso no tiene ya ningún... No sé, no habría posibilidad de que eso ocurra, pero aparentemente la abuela fue revolucionaria y por eso sabe ocupar ametralladoras. Bueno, independientemente de eso, me parece como muy interesante que sí se plantea que su problema por ser migrantes... Más bien, que sus problemas económicos en gran medida se debe a su condición de migrante. Y que de hecho no llaman en algún momento a la policía para denunciar algunos hechos justo porque tienen miedo de que vaya a haber como ese problema de los migrantes. Sin embargo, al igual que lo estabas opinando tú, me parece mistificador o es como... tiene una fuerte carga ideológica. Sobre todo porque el objetivo de Jaime, así como el de la familia, no es superar su condición, digamos, de sector oprimido o de minoría oprimida a través de la organización social, sino más bien Jaime piensa salir adelante estudiando para que garantizarle a su familia, digamos. Él sacrificaría toda su vida a estudiar cosas que ni siquiera le gustan para, digamos, ser rico y después ayudar a su familia. Es la visión general que... prácticamente nos están diciendo que es la única forma de salir adelante, ¿no? Sí, yo creo que con esta película se muestra algo que aquí hemos tematizado varias veces, que yo le llamaría una necesidad de la crítica de la crítica. Es decir, que hay yo creo que una pseudocrítica al capitalismo y, como bien dijiste, al mismo tiempo una romantización de lo familiar. Yo diría casi en el sentido thatcheriano, es decir, que realmente no hay sociedad, sino si la... digamos, fuerza de la sociedad te expulsa o te oprime, lo que queda como salida única casi es el seno romantizado de la familia, en el que todos somos amigos, todos nos apoyamos y que realmente, aunque todo salga mal, nos queda la familia. Y al final también se personaliza la crítica diciendo que el problema son algunos sujetos malévolos que tienen intereses siniestros. Y yo creo que eso muestra, como ya dije, que no basta con señalar los síntomas, sino que filosóficamente hablando, el cómo percibir un problema siempre es parte del problema mismo. Es decir, que la pregunta sería si la sociedad capitalista en la película y en el mundo real se mantiene a pesar de las contradicciones y antagonismos, o quizás, como diría Marx, al revés, que se mantiene justamente por esas contradicciones. En consecuencia, las injusticias que vemos en la película no serían, digamos, un accidente o un signo de un mal funcionamiento de la sociedad, sino, como diría Zizek, representan la verdad del sistema. Es decir, que el síntoma es la verdad, no al revés. No es una especie de enfermedad que podemos curar, sino, si queremos acabar con eso, hay que cambiar la organización en su totalidad. Eso me parece, sí, que no hay como una enfermedad detrás o un virus detrás. El virus es lo que estamos viviendo, sí, claro. Y me parece, digamos, también muy interesante cómo se ocupa el papel de la familia, diría yo, casi como para desarticular la posibilidad de organización social. Porque si tú, digamos, pones mucho énfasis en la familia, básicamente lo que estás haciendo es atomizar las comunidades que están formadas por muchas familias, por ejemplo, o en este caso, migrantes, ¿no? Que, digamos, son un sector social muy amplio, muy grande, que si se organizara socialmente, como muchos lo hacen, de hecho, o sea, en algunas ciudades, digamos, la capacidad de ejercer presión hacia las estructuras sociales sería mucho más grande, pero poniendo el énfasis en la familia, se atomiza esa posibilidad, ¿no? Prácticamente se elimina. A mí también me parece, digamos, muy interesante cómo, ya lo habíamos mencionado, la vida del enemigo
el enemigo en sí mismo, volvemos a encontrarnos en esta película como con una especie de pseudo identificación del villano con el héroe. Pero yo digo que es pseudo porque en el fondo, digamos, no se permite que el villano sea completamente otro, sino que forzosamente, digamos, tiene que tener, para poder comprenderlo a él como ser humano, el traje le muestra una visión de su enemigo cuando era niño, cuando era infante, y se descubre como también víctima de un cierto sistema que lo oprimió, por así decirlo. Entonces él resultó o es resultado de esa opresión sistemática y por ende el principal no lo quiere acabar. Que bueno, uno podría preguntarse por qué un arma de destrucción masiva como un escarabajo le pondría esas imágenes de misericordia, lo cual es completamente una mamada, pero ciertamente me parece que digamos, no se permite la otredad o no se permite la existencia del enemigo siendo completamente malo o siendo completamente otro. No se le permite eso, sino que forzosamente tiene que ser justificado. Y luego viene lo que yo creo que es como la parte más mistificadora de todo esto, que es la cuestión de las emociones justamente. Porque son las emociones las que le dan el poder al traje, y son a través de las emociones como el personaje principal gana. Algo que me parece como que en general en las películas de superhéroes se valoriza. ¿Cómo lo veo yo? Que la película nos está diciendo que hay una serie de valores morales, de comportamientos específicos que uno tiene que tener, y si se comporta de esa manera, de alguna manera las cosas saldrán adelante, los poderes saldrán, los enemigos se volverán buenos y el amor lo podrá todo. Pero justamente yo creo que es como eso, como el punto de mistificación o el punto ideológico de la película. Sí, hablando de cosas que se mistifican, yo creo que también algo que no es, creo que a propósito, sin embargo sale una y otra vez, que es el papel del azar y la suerte en el, entre comillas, destino de los sujetos. Y esto lleva a una especie de despersonalización de la autoridad que vemos en la película y luego a una ideología romantizadora, obviamente hasta peligrosa, de que es el universo percibido como sujeto que se comunica con nosotros, que decide sobre nuestra suerte como persona. Y luego, además, peor aún, que en la película se presenta que una vez que tengo suerte, ya se convierte en mérito propio haber tenido suerte. Es decir, que retroactivamente se convierte la suerte de uno mismo en una especie de destino meritocrático dado por el universo que me vigila y que tiene algo preparado para cada uno de nosotros acorde a nuestra cualidad casi moral. Y además eso que vemos al inicio, que ya dijimos que vemos a la familia que es, hay que decirlo, gentrificada, luego que en el aeropuerto se burlan de él de que como acaba de egresar, seguramente tiene una deuda muy grande, que eso también es real. Luego regañan al padre, que da una propina muy alta en un lugar para comer, y dicen, pero ¿cómo puedes hacer eso? Y él dice, pero es que ganan muy, muy poco o nada, lo cual también es cierto. Y luego vemos una escena que me pareció curiosa, en la que Jaime tiene un sueño, desea tener éxito, ser rico, y entonces vemos a Jaime de pie junto a una piscina con vistas al mar, pero resulta que sí está realmente ahí, pero trabajando con su hermana como limpiador en la hacienda de Victoria, la cual es la jefa de Industrias Corp, que es una especie de corporación armamentística. Y cuando él intenta saludar a esta nueva jefa para contactarla de alguna manera y además para establecer un vínculo y según él en su mente ascender de su posición, ella ni siquiera se fija en él y dice, es que ni siquiera nos ven. Y creo que lo que ahí nos muestra la película de forma acertada, me parece, es la forma imperialista de ver el dinero, es decir, que se trata del imperialismo gringo con respecto a los mexicanos, pero sobre todo se trata de alguien que intenta, yo le llamaría redimirse de esta miseria, pero no lo consigue. Y esto entonces abre para mí dos vertientes de posible, digamos, liberación.
que es por un lado el componente religioso que creo que está en la película y por el otro el económico. Pero antes de seguir, yo no sé si quieres decir algo. Sí, y digamos, con respecto a esto que mencionabas de la suerte, creo que no solamente aparece en esta película, sino creo que aparece en varias, que al final la suerte de los personajes es las intenciones del escritor, en el fondo, pero es curioso, digamos, cómo se personaliza esta especie de fuerza, o más bien se piensa que es, como lo mencionabas, el universo viéndonos o algo así, pero justamente una de las, yo creo que aportaciones más grandes de la sociología en sus inicios fue como hacernos ver, incluyendo la teoría crítica y el marxismo, hacernos ver que justamente estas clases de fuerzas impersonales, si las analizamos un poco, veremos que detrás de ellas no existe nada más que las fuerzas sociales. O sea, en el fondo se trata de la capacidad y de las condiciones sociales que están a tu disposición, ¿no? E incluso, digamos, las ideas, como tú lo mencionabas bien, parece ser que esta fuerza premia las acciones moralmente correctas. Pero si, digamos, la moral difiere en cada una de las sociedades, pareciera entonces que esta fuerza está adecuándose a las condiciones morales de cada una de las sociedades, porque va a valorar lo positivo o negativo en cada sociedad. Bueno, eso nos da ya una muestra de su naturaleza, que en realidad no se trata de una fuerza impersonal, como quizás muchas personas todavía... Bueno, más bien muchas personas lo piensan de esa manera, sino que en el fondo simplemente estamos personalizando justamente nuestros propios valores morales y la fuerza que nos impone la comunidad en la que vivimos para completarlos, ¿no? Y entonces suponemos que al hacer algo bueno, inmediatamente viene como una especie de recompensa, si tú lo quieres, incluso emocional o anímica. Y ya nada más para el segundo comentario es en relación al dinero, que me parece que tú también vas a tratarlo un poco. A mí me parece interesante cómo en general en las películas de superhéroes casi siempre el superhéroe es o necesita un amigo que tiene un chingo de dinero. O sea, eso es casi que siempre se repite. Hace rato que venía para acá, estaba pensando en algún ejemplo de una película donde esto no ocurriera, pero no se me ocurrió ninguna, porque incluso en Spider-Man, que el superhéroe se parece un poco más al de Blue Beetle, tiene un amigo rico. O sea, no sé, o sea, como que pareciera ser que... Porque son buena onda y se lo merecen. Es que es eso, yo creo, o sea, como que hay una relación entre ellos. Sí, y creo que como dije, hay como una especie de sueño de emancipación por parte del protagonista, y sobre esto escribe el filósofo alemán que se llama Christoph Menke en un libro nuevo que acaba de salir, que se llama, si lo traduzco yo, Teoría de la Liberación. Abro la cita. La existencia económica, y la religiosa luchan entre sí y comparten la premisa que define el concepto de liberación radical, que la liberación rompe con la costumbre y que la libertad, por lo tanto, se encuentra a este lado o más allá de lo social, es decir, o este lado de lo social si uno simplemente tiene éxito y se hace rico, por ejemplo, como piloto de carreras. Y al otro lado de lo social, si uno tal vez tiene otros poderes, como en la película. Pero lo más importante para mí es lo siguiente. Ni el económicamente ni el religiosamente libre son participantes sociales. Se sitúan aparentemente fuera de la sociedad. Y según Menke entonces, el económicamente independiente y el religiosamente libre son ambos idiotas, porque en ellos se silencia la voz de la sociedad, de la responsabilidad de los colaboradores sociales entre sí, de su moral e instituciones. Y creo que lo que pasa entonces en la película es que se tratan nuevamente cuestiones que deberían responderse sociopolíticamente, pero que siempre se nos envuelven en una historia de un tipo de liberación muy individualista, como si dependiera de uno mismo que pueda salir de mi condición de miseria, cuando sabemos que no es así. En específico el tema, digamos, de la religión, el hecho de que hace un poco estaba hablando con algunos amigos y justamente me estaban comentando que ellos sí, aunque no son religiosos propiamente, creen que existe, digamos, ya sea Dios o ya sea karma o ideas muy similares, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que justamente en el fondo, si una de las consecuencias de ello es que hasta cierto punto no aceptamos nuestra capacidad de ser libres. O por ello mismo, digamos, como que nos lo negamos. En ese sentido me parece que es como parte incluso de, no sé si una infantilización, me parece a veces de
con todo respeto, pero como una infantilización de las personas, porque si tú atribuyes algo que te pasó o algo que tú hiciste a una fuerza impersonal, entonces básicamente reduces tu campo de posibilidades. Significa que no eres tan dueño de tu vida ni siquiera. Pero con ello tampoco eres responsable de lo que te pasa o de lo que haces. Entonces, esa es una de... por eso me parece que a veces se prefiere o es como más sencillo pensarlo de esa manera. Porque si es así, entonces ya no tienes que hacerte responsable de muchas de las cosas o ya otras personas no tienen que hacerse responsables de lo que hacen. Pero en realidad, yo creo que lo que hemos visto en estos programas a lo largo de un buen rato es que no es así. O sea, que en realidad son condiciones específicas las que promueven o sea, que existan, por ejemplo, una familia migrante súper pobre y que su hijo, por ejemplo, que se tenga esta idea de que prácticamente no puede estudiar nada más que no sea algo que vaya a remunerar a la familia, ¿no? Entonces, básicamente, a los pobres, a ese cuate le estaría prohibido estudiar filosofía, historia, sociología. No, eso no lo puede estudiar. Tiene que ser algo para, digamos, que le traiga beneficios económicos. Sí, que eso es realmente algo trágico. ¿Estás de acuerdo? Sí, que se sí. observe de esa manera. Pero bueno, avanzando en la película, a través de algunos, digamos, enredos, Jaime recibe un extraño escarabajo de metal y obviamente no le hace caso a Jenny, que le pide que nunca lo toque, y así, de manera casi instantánea, se transforma en un superbicho con superpoderes. Y desde un inicio este escarabajo hace referencia al dios del sol Re, y aquí creo que entra el componente religioso, porque Jaime se asume y es asumido como una especie de elegido, un superhéroe, y además una vez que se convierte en eso, casi a través de una especie de automatismo, tiene que luchar contra el mal y contra los malvados. Y eso tiene la implicación, desde mi punto de vista, que Jamie sigue un camino predeterminado. Es decir, que libertad aquí no significa independencia en lo absoluto, sino que aquí también se trata de una especie de llamada del exterior, porque Jamie debe de obedecer y ahora debe de librar esta batalla y no puede negarse a ella. Y además luego también su éxito en eso demuestra que en principio esto era lo que Dios siempre quería. Es decir, que aquí también entra en juego el aspecto religioso en el sentido económico, ya que estamos cerca, desde mi punto de vista, de una doctrina de la predestinación, como la pudimos encontrar en la Ética Protestante del Trabajo, descrita, entre otros, por Weber. Y aunque en el caso, como ya dije, de Jamie fue pura casualidad, le tocó estar ahí, le tocó estar en el lugar, entre comillas, adecuado. Pero en consecuencia, ya no es casualidad o suerte, sino que ahora es mérito suyo ser el superhéroe. Sí, es totalmente cierto. Y fíjate cómo, digamos, esta imagen del elegido es muy recurrente entre los superhéroes, pero justamente hay, o sea, como bien lo acabas de mencionar, o sea, es una figura religiosa también, ¿no? La palabra Mesías y la palabra Cristos. O sea, en el fondo, una es de origen griego y la otra es de origen, me parece que semita. Ambas significan lo mismo, el elegido. Entonces, a mí me parece, digamos, que es súper interesante que, o más bien nos dice mucho de la sociedad en la que vivimos hoy en día, porque básicamente este producto cultural vende al tratar de transmitirnos a nosotros como espectadores una sensación de que también nosotros somos elegidos, de que también nosotros somos mesías, de que tenemos algo, digamos, de superhéroe detrás de nosotros. Como lo acabas de mencionar, es aleatorio, fue de repente, y él lo único que hacía era ser bueno, y ser buen hijo, y tratar de buscar un trabajo y todo lo demás. Entonces, si tú haces todo eso y sigues tus reglas morales, amas a tu familia y todo lo demás, vas a ser el elegido. O sea, es como un cuento súper contado para venderlo. O sea, me parece que es el punto. Y además, digamos, cómo esta película está prácticamente dirigida para público latino. O sea, yo creo que su principal mercado es el público latino, que básicamente es como los gringos nos ven a nosotros y nos quieren vender este producto así como es, porque ya nos tocaba a nosotros, también podemos ser elegidos. Aunque no tengamos dinero, aunque nuestra posición sea, digamos, la de oprimidos totalmente, siempre podemos ser elegidos. Con los amigos correctos siempre se puede. Exactamente. Y ya, digamos, para terminar, el último punto que yo tengo es, bueno, justamente Jennifer, después de como un poco
la trama, la derrota del enemigo y todo lo demás, le dice a Jaime que aunque Jennifer es súper rica y se pudre en dinero, que Jaime es más afortunado porque tiene su familia. No fue... Sí, que esa frase nada más siempre viene de gente que tiene mucho dinero, que dice, el dinero es lo menos importante. Tú tienes mucha más riqueza que yo. Y yo siempre digo, bueno, cambiémoslo entonces. Te voy a liberar de esa carga tan fea que tienes y yo voy a cargar con ella. Siempre pienso eso cuando la gente lo dice. Porque también pasa en la vida real que dicen, sí, la riqueza, digo, pues quítatela, paga más impuestos y ya vas a estar más feliz según tú. Pero bueno, yo también ya casi lo último es otra cita de Christoph Menke que creo que resume todo esto. Abro la cita. Los conceptos de liberación radical fracasan por el poder de lo social que no pueden romper. Lo social contra lo que se dirige la liberación retorna dentro de la propia liberación. En la liberación económica, el retorno de lo social se invierte. El valor de los bienes que le importan al sujeto son valores, y los valores dependen siempre del juicio de los demás, por lo que vuelve la dependencia de lo social. Obliga al yo, que acaba de querer restaurar su individualidad mediante el uso independiente de sus bienes, a un esfuerzo interminable de autoafirmación. La existencia económica se convierte en serie, es decir, cierro la cita, todo el tiempo el sujeto tiene que proteger y reafirmar, lo cual es muestra de su dependencia de lo social. Es decir, que si yo soy millonario, constantemente tengo que pensar cómo invierto más para ganar aún más y cómo protejo lo que tengo contra los demás. Es decir, que no soy ese sujeto autónomo que luego los anarcocapitalistas se imaginan que estoy flotando en el aire y que no ocupo de nadie, sino todo el tiempo lo que tengo es relacional a los demás, quiera o no. Es cierto. Y ya lo último es, ¿qué pasa con el otro componente? Es decir, el religioso. Es un poco más complicado, pero creo que también se muestra en la cinta. Es decir, que la liberación religiosa, en ella el retorno de lo social se convierte en ley, es decir, el mandamiento trascendiente. Es decir, que su pretensión incondicional, que incluso aquel que se libera de la existencia de lo social, bajo las nuevas leyes, vuelve a ser sujeto de leyes. Es decir, que uno se libera aparentemente de un orden para nuevamente subordinarse a las reglas o leyes divinas en este caso. Porque él cuando se convierte en héroe no es que sea libre y pueda hacer lo que él quiera, sino una vez teniendo esos superpoderes, su deber es otro. Y en este caso su deber es combatir el mal. No es que sea libre. Entonces ahí también yo creo que nuevamente se muestra una nueva especie de dependencia. Y ya lo último, esa es una pregunta que tengo. Porque si bien hay que criticar, como lo hicimos hoy, estos conceptos de libertad por desvanecer la parte de la sociedad, no creo que debamos, desde mi punto de vista, criticar el ímpetu de la liberación. Porque creo que el malestar que se muestra en la película por un futuro como empleado de maniobras o universitario muy endeudado es real y correcto. Lo que pasa es que las salidas que nos muestra el cine de Hollywood son tan callejones sin salida como las del orden imperante. Pero yo creo que tampoco hay que romantizar la precariedad para de esa manera, sin querer queriendo, convertirse en conservador de lo existente. Hay que luchar para los que se quieran liberar, lo puedan hacer. Pero para eso necesitamos otra forma de organización como sociedad. Porque tampoco creo que es como esa crítica de que tú eres todo lo que puedes ser y como que esa especie de festejar la identidad del subalterno para que se quede como subalterno, no. Sino yo creo que si uno habla con los llamados subalternos, lo que te contestan es, yo quiero dejar de ser subalterno. Y no quiero que tú me romantices y digas que tengo riqueza, que tengo mi cultura, que tengo mis bailes, que tengo mis trajes. No, déjame en paz. Yo me quiero, por lo menos, tener la posibilidad de salir de esa condición. Y creo que ese ímpetu, es decir, es el malestar que siente Jamie, ese no lo hay que criticar. Hay que criticar las salidas que nos presenta la película. Pero el ímpetu de querer salir de sus condiciones me parece completamente comprensible. Incluso, digamos, hacerlo sería
quizás incluso una violencia contra sus propias creencias, porque de nuevo, o sea, si son las cuestiones extracorporales o trascendentales las que van a definir el rumbo de tu vida, entonces tú no tienes elección, pero por ende, digamos, tratar la liberación sería una lucha contra esas fuerzas que aparentemente nos controlan, ¿no? En el mundo. Marx tiene hace una diferencia muy fundamental entre lo abstracto y lo concreto, que a veces se pasa de lado. Para Marx es más concreto hablar de un pueblo que de una persona de ese pueblo. Lo abstracto es la persona, justamente porque, digamos, la está separando del medio sin el cual, digamos, con el que tiene todas las relaciones, todos los significados, de la que aprende todo. Entonces, digamos, cuando analizamos el ámbito social, hablar de cosas concretas es hablar de las comunidades extensas, con las relaciones complejas que incluyen economía, política y todo lo demás, religión. Y a mí me parece que, digamos, justo muchos de esos personajes no alcanzan a trascender su ámbito como más abstracto, justamente porque Marx lo llamaba trabajo abstracto al trabajo en el capitalismo, porque las personas se individualizan y se atomizan sin darse cuenta de que son parte de un gran conglomerado mucho más extenso. O sea que su concretud está más alejada de ellos de lo que se podría creer. O sea, un trabajador haciendo, digamos, trabajo como lo hace todos los días, tiene una relación más abstracta con lo que hace que el empresario que alcanza a darse cuenta de ello. Y en este caso me parece que justo es el mismo dilema, porque se plantea la solución de la familia de manera individual. De nuevo, o sea, un hijo o un nieto tiene que dar su vida prácticamente para que la familia pueda tener una oportunidad y a ver, más o menos, porque hay algo llamado movilidad social que, digamos, te la va a poner súper difícil, que te dice que va a haber una serie de situaciones que la van a complicar bastante. Y bueno, para terminar, me parece a mí que es adecuado pensar en liberación, porque hace énfasis en el hecho de que, pese a que quizás tenemos la posibilidad de ser libres, no lo somos. O sea que hay muchas cosas que no lo están teniendo. Y a veces creo que ese es uno de los problemas, por ejemplo, del existencialismo de Sartre, que él sí dice que somos libres o que tenemos capacidad de tomar las decisiones así, pero eso obvia muchísimas cosas. O sea, no creo que sea un debate adecuado o no en las circunstancias que nos interesa a nosotros. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, ya para acabar, ¿recomiendas la película? La verdad es que no, pero si a ustedes les gustan las películas de superhéroes, es como cualquier otra, entonces... Yo digo que esperen hasta que salga, creo que en HBO Max. Ahí la pueden ver para que no gasten en el cine, para verla una vez palomera más o menos. Pero así que digamos que vale la pena ir al cine a verla, pues no. Pues sí, efectivamente. Pues a menos que tengas algo más, nos vemos el siguiente domingo. Hasta luego, cuídense. Cuídense mucho, bye.